Esta imagen muestra a rebeldes Hmong ocultos en un campamento secreto en lo profundo de la jungla de Laos durante uno de los conflictos más invisibles de la Guerra Fría. Aliados en secreto de la CIA, estos combatientes lucharon en una guerra que oficialmente no existía, rodeados de selva, miedo y traiciones. Mientras el mundo miraba a Vietnam, ellos sobrevivían en la sombra, sin reconocimiento ni protección. Décadas después, su historia sigue siendo una de las más olvidadas y perturbadoras del sudeste asiático. Esta fotografía revela un capítulo oculto de la historia Hmong al mostrar a su rey junto a su hija y su yerno en Nevada en 1939, lejos de las montañas de Asia donde nació su legado. La imagen rompe con la idea de un pueblo aislado, mostrando conexiones inesperadas con Occidente mucho antes de la guerra. Detrás de las miradas formales se esconden negociaciones, exilios y alianzas silenciosas. Es un recordatorio inquietante de cómo la historia real suele ocurrir fuera de los libros oficiales. Esta inquietante fotografía muestra a un bebé sentado en el regazo de su madre, completamente cubierta por una tela negra para no aparecer en la imagen. Esta técnica, conocida como hidden hover, era común a finales del siglo XIX para mantener al niño quieto durante largas exposiciones. Aunque práctica, el resultado parece fantasmal y perturbador para el ojo moderno. Es un recordatorio de cómo la tecnología primitiva transformó escenas cotidianas en imágenes inquietantes del pasado. En esta imagen se alcanza a ver la sombra de Charles Breyer mientras fotografía en secreto un Stützpunkt alemán en plena ocupación nazi. Con la cámara oculta dentro de las alforjas de su bicicleta, arriesgaba su vida por cada toma capturada. En 1944, un simple error podía significar arresto o ejecución inmediata. Esta foto no solo muestra una base militar, sino el coraje silencioso de la resistencia holandesa. En 1945, soldados estadounidenses descubren la obra En the Conservatory de Edouard Manet, oculta en las minas de sal de Merkers, junto a innumerables tesoros saqueados por los nazis. Estos túneles subterráneos guardaban arte robado de toda Europa, protegido del bombardeo pero condenado al olvido. El hallazgo reveló la magnitud del saqueo cultural del Tercer Reich. La imagen captura el momento en que el arte regresa a la luz tras años de oscuridad. Esta imagen muestra marcos vacíos en el Museo del Hermitage, dejados así después de que obras invaluables fueran ocultadas antes del asedio de Leningrado en 1941. Ante la inminente destrucción, curadores y voluntarios evacuaron el arte para salvarlo de bombas y saqueos. Los marcos permanecieron como fantasmas en las paredes, símbolo de resistencia cultural. Incluso sin cuadros, el museo se negó a rendirse ante la guerra. Esta fotografía secreta fue tomada en 1899 frente al Parlamento noruego con una cámara oculta en el chaleco de Carl Stormer. Mucho antes del espionaje moderno, ya se experimentaba con tecnología clandestina. La imagen capturó la vida cotidiana sin ser notada. Un vistazo temprano y sorprendente a la vigilancia encubierta. En esta imagen se capta a un soldado estadounidense ofreciendo su mano a una mujer que sale de una cueva donde se había escondido con su hijo durante la batalla de Saipán en 1944. Tras días de terror, las cuevas fueron refugio y prisión al mismo tiempo. El gesto contrasta con la brutalidad del combate, un instante humano en medio del caos de la guerra. En esta fotografía, el general Dwight Eisenhower inspecciona tesoros artísticos robados por los nazis y ocultos en una mina de sal en Alemania en abril de 1945. Las galerías subterráneas escondían siglos de cultura europea saqueada durante la guerra. El hallazgo confirmó la magnitud del robo sistemático del Tercer Reich, un momento clave donde la historia militar se cruza con la defensa del arte. Esta imagen muestra a tropas norvietnamitas avanzando en la ruta Ho Chi Minh en Laos, captadas por un equipo de reconocimiento SOG oculto tras las líneas enemigas. La imagen fue tomada en silencio absoluto, donde ser detectado significaba no regresar. Esta ruta era vital para el suministro durante la Guerra de Vietnam, una escena capturada desde la sombra de una guerra secreta. En esta imagen, un soldado estadounidense demuestra el XM2 Personal Detector,
conocido como el People Sniffer, usado en la guerra de Vietnam. El dispositivo detectaba rastros químicos de sudor y orina para localizar enemigos ocultos. La selva ya no era un refugio seguro frente a esta tecnología, un inquietante ejemplo de cómo la guerra llevó la vigilancia al extremo. Esta fotografía reúne a figuras clave del movimiento por los derechos civiles. James Baldwin al frente, junto a Walter Reuther, Bayard Rustin y A. Philip Randolph parcialmente oculto. Captada en 1965 en Montgomery, refleja un momento de tensión y esperanza histórica. No todos los líderes aparecen completos, pero su impacto fue total. Una imagen donde incluso las sombras hicieron historia. Esta imagen muestra al embajador estadounidense Henry Cabot Lodge exhibiendo The Thing ante las Naciones Unidas en 1960. El dispositivo soviético estaba oculto dentro de un tallado de madera con el gran sello de Estados Unidos y espió la embajada en Moscú durante 7 años. No usaba cables ni baterías, lo que lo hizo casi indetectable. Un golpe maestro del espionaje en plena Guerra Fría. Esta fotografía muestra a soldados del ejército del general Patton junto a un enorme botín oculto en una mina de sal cerca de Merkers en 1945. Allí se encontraron cerca de 100 toneladas de oro y tesoros artísticos robados por los nazis. El hallazgo dejó al descubierto la escala real del saqueo del Tercer Reich. Una escena donde la guerra revela su costado más oculto y perturbador. Esta imagen muestra a un policía militar estadounidense registrando a una mujer refugiada coreana en la ribera del río Nakong en 1950. En medio del avance de la 24ª División, el miedo a armas ocultas dominaba cada encuentro. La escena refleja la tensión brutal de una guerra donde nadie era plenamente confiable. Un momento incómodo que revela el costo humano del conflicto. Esta fotografía muestra a miembros de la Marina Real Australiana y del Ejército inspeccionando minas camufladas dentro de barriles de petróleo en 2003. Ocultas a simple vista, estas trampas estaban listas para causar devastación en rutas marítimas clave. El engaño visual era tan letal como el explosivo mismo, un recordatorio de cómo la guerra moderna esconde el peligro donde menos se espera. Casi ocultos por el humo, los tripulantes del USS Intrepid luchan contra múltiples incendios en la cubierta tras el impacto de un avión suicida japonés en 1944. El ataque kamikaze convirtió el portaaviones en un infierno flotante frente a Filipinas. Cada segundo era vital para evitar una explosión mayor. Una imagen que captura el caos y la valentía en medio de la guerra total. Esta imagen muestra el Tower Bridge de Londres en construcción en 1889, revelando el entramado de acero que hoy permanece oculto bajo su fachada de piedra. Antes de convertirse en ícono, fue una proeza de ingeniería moderna. Lo que parece antiguo por fuera es sorprendentemente industrial por dentro. Una mirada al esqueleto invisible de un símbolo mundial. Esta imagen muestra al Prinz Adolf Friedrich, un transatlántico convertido en asaltante comercial alemán durante la Primera Guerra Mundial. Bajo su apariencia civil, escondía cañones navales SKL-40 de 105 y 88 milímetros. Gracias a ese engaño logró hundir 10 buques mercantes aliados. Un ejemplo perfecto de cómo la guerra se camufló en plena alta mar. Esta fotografía de 1956 muestra a Maureen O'Hara y Jeff Chandler participando en un evento benéfico en el Centro de Polio de Los Ángeles. Junto al Sheriff Lucky, entregan coronas simbólicas a niños del hospital, entre ellos Timmy Wadsworth, parcialmente oculto. La escena mezcla celebridad y fragilidad infantil. Un instante luminoso en una época marcada por el miedo a la polio. Esta imagen muestra a Aleister Crowley vestido como Osiris durante rituales ocultistas de la sociedad secreta Hermetic Order of the Golden Dawn. A comienzos del siglo XX, estos círculos practicaban ceremonias envueltas en simbolismo y misterio. Crowley buscaba trascender lo humano mediante magia y rituales. Una escena donde lo esotérico se oculta tras la apariencia histórica. Esta imagen captura a Mandy Rice Davis y Christine Keeler rodeadas por periodistas al salir del juicio de Stephen Ward en 1963. Keeler aparece parcialmente oculta, reflejando el secretismo que marcó el escándalo Profumo. El caso sacudió a la política británica y a la opinión pública. Una escena donde el poder, el sexo y la prensa chocan sin control. Esta imagen muestra los restos calcinados del auto en el que fue asesinado Orlando Letelier en Washington en 1976. Una bomba oculta, colocada por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet, terminó con su vida en pleno exilio. Letelier había sido torturado y luego se convirtió en un crítico feroz del régimen chileno, un atentado que expuso el alcance global del terrorismo de Estado.
Esta imagen muestra una sala destinada a soldados indios en el Tercer Hospital General de Nueva Zelanda en Beirut en 1942. Lejos del frente, este espacio reflejaba la diversidad de tropas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Beirut se convirtió en un punto médico clave del Imperio Británico, una escena silenciosa del esfuerzo humano detrás de la guerra. En esta imagen, tropas observan cómo un avión estadounidense sobrevuela en Eniwetok para atacar al enemigo oculto en trincheras de coral. En febrero de 1944, estas islas se convirtieron en campos de batalla mortales. El terreno ofrecía escondites naturales casi invisibles. Una escena que muestra la brutal lucha por cada metro del Pacífico. En esta imagen, Henry Cabot Lodge señala el dispositivo de espionaje oculto dentro del Gran Sello de Estados Unidos. El emblema de madera había sido un regalo de escolares soviéticos y colgó en la embajada en Moscú durante años. Entre 1946 y 1952, permitió espiar conversaciones confidenciales sin ser detectado, un símbolo perfecto del engaño en la Guerra Fría. Esta imagen muestra un M-29 Weasel de la compañía Charlie en 1944, un vehículo estadounidense diseñado para atravesar terrenos extremos. Con capacidad para 4 soldados, podía moverse donde otros vehículos quedaban atrapados. Era ideal para barro, nieve, arena y pantanos. Una máquina clave para operar en campos de batalla imposibles. Esta imagen revela libros judíos ocultos en el ático de la última sinagoga de Riga en 1991. Escondidos durante décadas para protegerlos de persecuciones y destrucción, sobrevivieron en silencio. Cada tomo guarda fragmentos de una cultura amenazada, un hallazgo que conecta memoria, resistencia y supervivencia. Esta imagen muestra la cárcel de Creston alrededor de 1800, con un agente de la ley y vecinos del pueblo posando frente al edificio. En estos pequeños pueblos, la autoridad y la comunidad estaban estrechamente ligadas. La cárcel era símbolo de orden en territorios aún inestables. Un retrato sencillo del control y la vida cotidiana del viejo oeste tardío. Esta imagen remite al robo más famoso del arte, cuando Vincenzo Perugia sustrajo la Mona Lisa del Louvre en 1911. El empleado se escondió en un armario y salió con la pintura oculta bajo su abrigo. Durante años, el mundo creyó que se había perdido para siempre. Un crimen audaz que convirtió al cuadro en leyenda. Esta imagen muestra a No Kum-sok minutos después de aterrizar su MiG-15 en Corea del Sur en 1953. El piloto norcoreano desertó en pleno conflicto, sorprendiendo a ambos bandos. El avión fue ocultado de inmediato para evitar represalias del norte. Un momento decisivo de valentía y propaganda en la Guerra Fría. Esta imagen muestra a un agente de seguridad técnica saliendo de un túnel tras descubrir un puesto soviético de escucha oculto en la embajada estadounidense en Moscú en 1978. El hallazgo confirmó años de espionaje silencioso en pleno corazón diplomático. Bajo el edificio se libraba otra guerra invisible, un episodio real sacado de una novela de la Guerra Fría. Esta fotografía de 1862 reúne a Alan Pinkerton, Abraham Lincoln y el general John A. McClernand durante la campaña de Antietam. Pinkerton, jefe de inteligencia de la Unión, aparece como figura clave en la seguridad del presidente. La imagen captura un momento raro entre poder político, espionaje y guerra. Un instante silencioso antes de decisiones que cambiarían la historia. Esta imagen muestra a un soldado de la Francia Libre auxiliando a un civil tras el ataque de francotiradores alemanes ocultos en París en 1944. Aunque se ordenó la rendición, algunos combatientes abrieron fuego contra la multitud. La celebración se transformó en caos en segundos, un recordatorio de lo frágil que fue la liberación. Esta imagen muestra a un samurái japonés en 1868, portando sus 2 espadas tradicionales y vistiendo un kamishimo ceremonial. Representa el final de una era marcada por el honor y el código Bushido. Poco después, Japón entraría en una rápida modernización, un retrato del pasado justo antes de desaparecer. Esta imagen muestra a Shoei Yokoi,
el soldado japonés que se ocultó en la jungla de Guam durante 27 años para evitar la captura. Al regresar a Japón en 1972, rompe en llanto, abrumado por un mundo que había cambiado por completo. Su espera silenciosa fue más larga que muchas guerras, un testimonio estremecedor de lealtad, supervivencia y soledad extrema. Esta imagen muestra al soldado John Drogan junto a su perro Pal en Okinawa, 1945. Gracias a Pal, un pelotón entero evitó una emboscada al localizar un nido de ametralladoras enemigo oculto. El can se convirtió en héroe silencioso del combate, una escena que muestra la valentía compartida entre hombre y animal en la guerra. Esta imagen muestra un recorte de periódico de 1934 sobre los barrios marginales de Limehouse en Londres. Las fotos revelan calles abarrotadas y condiciones de vida durísimas, ocultas tras la apariencia de la ciudad moderna. La publicación buscaba abrir los ojos del público a la pobreza urbana, un testimonio visual de la desigualdad en la capital británica de principios de siglo. Esta imagen muestra a Marines estadounidenses en Vietnam durante la Operación Swift en septiembre de 1967. Entre la selva y el terreno traicionero, cada paso podía revelar emboscadas enemigas ocultas. La operación fue intensa y costosa, probando resistencia y coordinación. Un instante que refleja la crudeza del combate en la guerra de Vietnam. Esta imagen muestra la infame Murder Mansion de H.H. Holmes en la década de 1890. Tras su fachada normal, se ocultaban trampas, pasadizos secretos y habitaciones diseñadas para asesinar. Holmes combinaba astucia con terror, convirtiendo la mansión en un laboratorio macabro, un recordatorio escalofriante de uno de los primeros asesinos seriales modernos. Esta imagen muestra a un agente federal inspeccionando un camión de madera tras detectar alcohol durante la prohibición en Los Ángeles en 1926. Lo que parecía un transporte común ocultaba contrabando ilegal. Cada revisión era un juego de ingenio entre la ley y los bootleggers. Un vistazo a los riesgos y secretos de la era seca en Estados Unidos. Esta imagen en Kodachrome de 1958 captura la celebración de Halloween con disfraces y máscaras coloridas. Niños y familias se mezclan entre la diversión y el misterio de la noche. Aunque inocente, la foto refleja cómo la tradición escondía antiguos rituales y supersticiones. Un instante de alegría teñido de sombra y nostalgia. Esta imagen muestra a Franklin D. Roosevelt acompañado de scouts preparándose para disparar una flecha en la década de 1930. Sus aparatos ortopédicos en las piernas, apenas visibles en la prensa, recuerdan su lucha contra la polio. Detrás de la actividad al aire libre se esconde la fuerza y determinación de un líder. Un instante de normalidad que revela resiliencia y coraje. Esta imagen muestra a guerrilleros vigilando la frontera entre Vietnam y Camboya en 1972, junto a estacas punji de bambú envenenadas ocultas en el terreno. Estas trampas no buscaban matar, sino herir, ralentizando a las tropas enemigas y exponiendo sus posiciones al evacuar a los heridos. Cada paso podía ser una trampa silenciosa. Un ejemplo del ingenio letal y la brutalidad táctica de la guerra de Vietnam. Esta imagen muestra a dos hombres sin hogar refugiados en las sombras del recién terminado World Trade Center en 1975. Mientras el símbolo del progreso y la riqueza se elevaba, la pobreza permanecía oculta a sus pies. El contraste entre ambición y abandono urbano es palpable. Una mirada cruda a la desigualdad en pleno Manhattan. Esta imagen muestra al soldado John L. Drogan junto a su perro Pal, héroe de la batalla de Okinawa en mayo de 1945. Pal salvó a un pelotón entero al descubrir un nido de ametralladoras japonés oculto. Ambos sobrevivieron, compartiendo un vínculo forjado en el peligro extremo.
un ejemplo conmovedor de valentía y lealtad en la guerra. Esta imagen muestra al capitán Clyde Smith y al teniente Ben Moody preparándose para despegar en su A-6 Intruder desde el USS Coral Sea el 9 de mayo de 1972. Su misión apuntaba a Haiphong en apoyo de la operación Linebacker durante la Guerra de Vietnam. Cada lanzamiento implicaba enormes riesgos y precisión absoluta, un instante que captura la tensión y el profesionalismo de la aviación naval en combate. Esta imagen muestra el bosque de torres de perforación en Huntington Beach, California, durante la década de 1920. Los derricks se alzan como un laizaje industrial entre el océano y la arena. Lo que parecía ordenado desde lejos escondía un frenesí de extracción de petróleo. Un vistazo al auge temprano de la industria energética en Estados Unidos. Esta imagen muestra la única fotografía conocida del Colditz Cock, un planeador construido por prisioneros británicos con sábanas, tablones y materiales improvisados. Su objetivo era escapar de la famosa prisión de máxima seguridad de Colditz durante la Segunda Guerra Mundial. Cada detalle refleja ingenio y desesperación por la libertad, un testimonio del ingenio humano en circunstancias extremas. Esta imagen muestra a Joseph Stalin, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill en el pórtico de la embajada rusa durante la conferencia de Teherán en diciembre de 1943. Los tres líderes se reunieron para planear la estrategia aliada en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Cada gesto y posición refleja el peso de decisiones que cambiarían el curso de la historia. Un instante cargado de diplomacia y tensión global.